Yo siempre digo que el Señor es bueno y cuando uno va preparando la palabra, uno siempre le dice, Señor, por favor, necesito que me guíes, que sea la palabra que el pueblo necesita, ¿verdad? Y en ese transcurrir el Señor siempre va a hablarme a mí primero, va a tratar conmigo, porque cuando al que predica, al que prepara la palabra, siempre Dios nos va a tratar de una manera u otra, para después nosotros poderles transmitir al pueblo. Y a mí me llamó mucho la atención que en estos días, uno de mis hijos, el más pequeño, me empezó a hacer preguntas. Y yo decía, gracias Dios, porque él lo que me estaba diciendo y me estaba preguntando tenía mucho que ver con esta palabra. Entonces uno dice, wow, hasta los pequeños, los chicos, 13, 14 años también se preguntan lo mismo, ¿no? Entonces, qué importante. ¿Cómo titulé este mensaje? Este mensaje está titulado Se rompen cadenas, instantáneamente o en proceso. ¿Cómo se rompen las cadenas en nuestras vidas? Y es lo que quiero hablar de estas dos maneras que el Señor habla a través de su palabra. Primero voy a hablar, amados hermanos, de la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y vamos a hablar primero de qué es romper cadenas, para después saber cómo el Señor las rompe, si es en forma instantánea o si es en un proceso. ¿Bien? Todos nosotros en nuestras vidas vamos a tener que romper cadenas. Siempre, siempre. Nadie está libre para no tener que romper cadenas. Pero el mensaje que quiero traerles es cómo el Señor rompe esas cadenas. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mi lucha dura tanto tiempo? ¿Por qué la de otros parece que fue tan rápido? ¿Verdad? ¿O no se preguntan? ¿Por qué hace tanto que estoy con esta lucha? Bueno, que el Señor en esta tarde nos responda a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra, vamos a San Juan, entonces capítulo 8, versículo 32. Para hacer una pequeña introducción y ustedes puedan entenderme, el capítulo 7 y 8 habla del discurso de Jesús. Y Jesús lo que hace es hablarle, está en el templo de Jerusalén y se dirige a los judíos. Y en ese mensaje, Él le está hablando a aquellos que se creen que están bien espiritualmente, aquellos que se creen que están libres. ¿Bien? Pero miren lo que pasa acá. Cuando nosotros vamos y seguimos leyendo en el capítulo 8, desde el versículo 31 al 36, Jesús habla de la verdadera libertad espiritual. De la verdadera libertad espiritual. Ustedes después pueden llegar a su casa y leer todo el capítulo, pero yo me quiero detener en el versículo 32 y dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que está hablando que primero debo conocer, ¿verdad? Conoceréis. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? ¿Qué es lo que tú tienes que conocer para poder ser qué? Libres, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que conocer? Y acá siempre yo hablo y ahora quiero detenerme en esto. Siempre se habla del logo y del rema. Ahora, ¿qué es el logo? Es la palabra, es la Biblia. Pero esa palabra, el logo, significa del griego que es la razón, el mensaje. La palabra de Dios es el logo, el mensaje que está para todos nosotros. Está para todos nosotros. En el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Lo que está diciendo que eso que está, el logo es eso que está ahí en la palabra, el principio. ¿Cómo me tengo que parar? ¿Conociendo qué? La palabra, el logo. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando yo leo la Biblia, cuando la estudio, cuando escucho reflexiones, cuando escucho la palabra, cuando vengo a la iglesia, cuando me dedico a hacer los estudios bíblicos, está llegando a mí el logo. ¿Vieron? Entonces significa que cuando yo me llevo las tareas del discipulado para hacer, ¿me está llegando a mí qué? El logo. El logo está para todos.
¿Saben por qué muchas veces el logo no llega a nosotros? Porque nosotros no nos disponemos. Lo hemos hablado muchas veces acá. Yo tengo que forzarme. Tengo que forzarme y hacerme ese tiempo. Porque no es una carrera, sino que es un proceso. Todos los días contesto una pregunta. Entonces, cuando quiero ver, agarro un hábito, amados, que todos los días, a la noche o a la mañana o en el tiempo que tengo, cumplí con algo de la tarea. Y cuando quiero ver, dice que cuando tú repites 10 días consecutivamente una acción, se convierte en hábito. ¿Vieron? Entonces, el discipulado no está porque a mí se me ocurrió. El discipulado está para ustedes ser desafiados a conocer el logo. ¿Bien? Pero la palabra habla del rema, que significa esa palabra hablada, esa palabra específica, esa palabra que dirige. A veces me han preguntado a mí los más chicos, ¿cómo usted logra preparar la palabra y cómo usted entiende? Y nos explica este pasaje que está escrito porque no lo entiendo. Porque uno tiene que buscar el rema. ¿Cómo se busca el rema? Conociendo la palabra, buscando muchos pasajes bíblicos paralelos a eso, y la dirección ¿de quién? De Dios. Para conseguir el rema. Ahora, si yo no busco el logo al principio, ¿voy a tener el rema? No. El rema viene cuando hay intimidad con Dios. Muchas veces uno va a tener que leer la palabra y no la entiende. Y uno va a decir, por favor, Señor, ayúdame a entender qué me estás queriendo decir con esta palabra. No tengan vergüenza. Hay hermanos que están haciendo ayuno y llegan a sacar una captura y me dicen, pastora, Dios me habló, entendí bien, es tal y tal y tal cosa. Yo no se los digo todo, amados. Pero entre las dos personas podemos entender qué es lo que Dios nos está hablando. ¿Me entienden lo que digo? Entonces no se queden si un día ustedes tienen un tiempo de reflexión y no entendieron ese pasaje, no lo entendieron lo que Dios les habló. Es para que ustedes digan, bueno, Señor, yo quiero saber, oro, me mandan a mí, pastora, Dios me habló esto y no lo entiendo. O tal vez entendí esto. ¿Será verdad? ¿Qué es? ¿Una exhortación? ¿Una fortaleza? ¿Una ayuda? ¿Una guía? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de esto? Eso es el rema, amados. Eso es el rema. Ahora, ¿qué pasa con el rema? Dijimos que el rema viene cuando yo realmente tengo intimidad con Dios. ¿Me están entendiendo? Chicos, ¿me están entendiendo? O sea que no es solamente orar, sino que es buscar el discernimiento. Dios habla siempre. Dios habla absolutamente siempre. Los obreros saben que cada actividad que hay acá en la iglesia, si yo puedo no venir, no vengo. Pero yo no estoy acá físicamente. Pero estoy en mi casa orando arrodillada, clamando por ese evento, por esa actividad. Y nos reímos mucho, porque a veces les digo, a ver, cuando terminan, a veces díganme, salió bien, fue una bendición, ayer se me olvidaron, ¿no? Y yo seguía ahí orando y clamándole a Dios. Se olvidaron de decirme que el evento había terminado, amados. Voy y le digo, a ver, los chicos ya se fueron, estamos cerrando la iglesia. Me mandan decir, digo, ay, Dios santo. ¿Por qué? Porque yo les decía, sean puntual. Si dijeron a los papás a las 5:30, a las 5:30 termina. ¿Entienden? Cuidado con el tiempo. Porque gloria a Dios que vinieron lloviendo igual y cómo estaba el día feo. Pero nosotros nos tenemos que cuidar también, ¿verdad? Entonces, lo importante, amados, es que Dios nos ama tanto que a medida que yo estaba en ese tiempo de oración buscando a Dios, Dios trata con cada uno. Dios nos confirma cada cosa. Entonces, qué importante es recurrir y buscar el rema. Dios siempre te va a dar la palabra que tú necesitas. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice algo fundamental. Y a veces nos tomamos de la palabra porque la conocemos. Pero yo pregunto, ¿la vivimos? Jeremías 33, 3 dice, clama a mí. ¿Qué dice? Y yo te responderé. Clama a mí. ¿Pero qué es el clamor? El clamor es buscar que el logo se transforme en rema. Clamo a Dios para que me abra el entendimiento. ¿Cuántos sentidos espirituales tenemos que lo he dicho?
5. Despierta en mí, Señor, los 5 sentidos espirituales. Ahora, ¿qué pasa? Hablaba la palabra de conocer. Conozco el logo, conozco cómo buscar el rema. El rema no está limitado a la pastora y a los líderes. El rema está para todos los que buscan. ¿Vieron la diferencia, no? El que busca encuentra el rema. Ahora la palabra dice también la verdad. Conoceréis la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Está en la palabra del Señor. Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿saben lo que está pasando acá? Que es una declaración. Es una declaración para decirte, acá estoy. No pongas excusas. Aquí estoy. Si tú me buscas, encuentras el camino. Si tú me buscas, encuentras el camino. Gloria a Dios. Dice, yo soy. Pero nos está diciendo, yo soy el único. Yo soy el único que te voy a dar la salida para tu problema, amados. Él es el único que tiene el poder absolutamente sobre todo. Ahora dice, la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad, amados? ¿Cuál es la verdad? Y yo quiero que ustedes me entiendan. Hemos hablado de la identidad. Tú tienes que conocer tu identidad de hija en el Evangelio. Tu identidad de hijo en el Evangelio, en la palabra del Señor, en Cristo. Tiene que quedarte claro que el logo está para todos, pero si buscamos el rema lo vamos a obtener. La verdad la vas a obtener si tú la buscas. Os hará libres, dice la palabra. Perdón, la verdad, sigo en la verdad. La verdad de Cristo va a transformar tu vida y tú nunca vas a seguir viviendo como estás hasta ahora. La verdad. Conoceréis la verdad. Y al final dice, los haré libres. Ahora, ¿libres de qué? Amados, el ser libre en la palabra, en la verdad, no te va a dejar caer en la mentira. Lo que te vende Satanás, no vas a ser esclavo. Porque la palabra nos está diciendo bien claro. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre. Si la verdad te hace libre y tú necesitas una respuesta para tener una guía en tu vida espiritual, ¿quién la tiene? Dios. Si tú tienes un problema familiar, amados, la respuesta está en Dios. Si tú no sabes qué vas a decidir en tu vida, está en la palabra. Ve al logo y pídele que te declare, que te muestre el rema. Entonces ahí empiezo a caminar, creyendo y conociendo. ¿Para qué? Para tener la libertad. Ahora, el Señor rompe cadenas, y acá me quiero detener en algo sumamente importante, amados. Es que el Señor siempre está dispuesto a que tú seas libre. El Señor quiere que tú seas libre. Ahora, la verdad en Cristo es conocer a Cristo. Si yo lo conozco a Cristo, no va a haber nadie que sea intermediario de lo que Dios quiere para mí. ¿A qué quiero explicar con esto? El único que no se equivoca es Dios. El mejor amigo es Dios. Y la palabra está ahí. En la palabra está la verdad. A veces se enojan conmigo, me dicen, pastora, y yo digo, a ver, paren un poquito. La Biblia lo dice, no se agarren conmigo. Si acá los está exhortando la palabra, hablen con ¿quién? Con Dios, está escrito. Y ustedes tienen que entender algo sumamente importante. El pastor, el que predica la palabra, si predica la verdad en Cristo, nunca les va a predicar y decir algo que no está, porque seremos ¿qué? Juzgados, amado. El pastor que predica fuera de la palabra o que enseña o aconseja mal será juzgado por Dios. Y yo siempre les digo que Dios me libre de irme al infierno, porque primero tengo que cuidar ¿qué? Me tengo que cuidar yo.
Y cuando me cuido yo, cómo soy, cómo estoy espiritualmente, cuido esto. Porque si yo les doy un mal consejo que no esté en la palabra de Dios, ustedes tal vez toman una mala decisión, pero Dios va a tomar cuentas conmigo. Entonces, ¿cuándo no caemos en el error? Cuando buscamos el logo y el rema. ¿Qué dice la palabra de los matrimonios? ¿Qué dice la palabra de los hijos? ¿Qué dice la palabra de mi vida espiritual? ¿Qué dice la palabra de mis heridas del alma? ¿Qué dice la palabra de mi corazón, de mi boca? Todo está en la palabra. Ahora sigo acá. Dios obra siempre. Siempre está Dios obrando y cuidándote. Tú estás acá porque Dios te escogió. ¿Saben? No es al azar, no es que un día se te cayó una invitación y... No, por algo tú estás acá. Ahora Dios obra de dos maneras. Y Él quiere liberarnos de toda cadena. Él quiere destruir todo aquello que no me permite acercarme a Él. Dijimos que habían dos maneras que el Señor nos libera. Una liberación instantánea y una liberación progresiva. Vamos a la instantánea a la luz de la Biblia. En el libro de San Marcos, yo voy a leer capítulo 5, versículos 6 y 7. Yo les aconsejo que ustedes anoten y lean todo el capítulo de Marcos 5. La historia está en Marcos 5, desde el versículo 1 al 20. Yo no puedo leerme todo, así que voy a leer solamente el 6 y el 7. Ustedes conocen la palabra la mayoría, el endemoniado gadareno. ¿Bien? Pero me quiero detener en lo que Dios trató conmigo para compartirlo con ustedes. Este hombre estaba endemoniado. ¿Sí? Pero ¿cómo estaba este hombre? Dice que vivía en los sepulcros, que era violento, estaba completamente loco. Dice que lo llegaron a atar de manos, con cadenas las piernas, y el hombre tenía tanta fuerza que siempre se escapaba. O sea que era realmente una fuerza terrible. En ese lugar, en esa región, todos lo conocían, el endemoniado gadareno. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Dice que gritaba día y noche, o sea que estaba siendo totalmente perturbado. Pónganse a pensar en la situación de este hombre. Dice que él mismo se hería, se lastimaba con piedras. Realmente se estaba autoflagelando, ¿verdad? Pero escuchen lo que pasó acá, versículo 6. Dice así. ¿Están prontos? Versículos 6 y 7. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Quiero detenerme en esto. ¿Qué tienes conmigo? Le dice. ¿Qué tienes conmigo? Dios, en su inmenso amor y misericordia, los escogió a cada uno de ustedes. ¿Saben cuál es el problema? A veces no solo con las pruebas y las dudas de fe, nos apartamos de lo que Dios quiere. Porque no entendemos realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús, cuando Jesús entra, porque Jesús no andaba solo, iba con sus discípulos. ¿Qué pasó con este hombre? Estaba endemoniado. Corrió y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Se arrodilló. Pero cuando ustedes leen toda la palabra, dice que él tenía legiones, tenía miles de demonios dentro de él. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo, pastora, si tenía miles de demonios? ¿Cómo fue corriendo y se sometió y se arrodilló delante de Jesús? Amados hermanos, las legiones, Satanás, los secuaces, los demonios, los principados, lo que sea, no pueden con Dios. Ese es el tema que nosotros tenemos que entender, que por más que la persona esté endemoniada, va a haber momentos que la persona va a estar lúcida. Y en ese momento justo, el Señor actúa. Ahora, fíjense en lo que pasa acá y lo que quiero hablar.
Este hombre tuvo una voluntad interna. Escuchen lo que les quiero decir de la revelación de esta palabra. Este hombre tuvo una voluntad interna que él quería ser libre. Por eso salió corriendo a buscar la bendición y se postró, se arrodilló y ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? ¿Qué dice? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Ya no quiero ser más atormentado. Entonces ustedes piensan que no podía más. Estaba en lo último de sus energías. Nadie lo quería, lo conocían por el demoniado gadareno. Amados, ese hombre estaba mal. Pónganse a pensar hoy en día en una situación que tú estés viviendo difícil, que no sabes cómo salir de ese problema. Acá tienes un ejemplo. Correr a los brazos ¿de quién? Del Señor. Correr a los brazos del Señor, pero dice, arrodíllate. Porque Él se arrodilló. Miren acá. Cuando tú como persona, en un problema que hayas tenido, te arrodillaste, humillándote frente a la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? No quiero que me lo digan, pero eso dice mucho de nuestra humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrodillo y me postro ante el Señor, en lo oculto, en lo secreto, porque no tengo que estar publicándolo, lo que le estoy diciendo a Dios es que te necesito. Quiero que tú tomes control de esta situación. Necesito. Entonces ya con la situación de postrarme, de arrodillarme, estoy diciendo eso. Escuchen lo que les voy a decir. La persona que no se arrodilla y lo puede hacer, no está mostrando humillación delante de Dios. La única persona que no tendría que arrodillarse es la persona que tiene, escuchen lo que les voy a decir, la persona que tiene problemas en las rodillas, problemas en las piernas, serios, porque hay personas, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas que tienen problemas que no pueden arrodillarse. Esos son los únicos cristianos que pueden estar orando sentados o acostados. ¿Por qué? Porque Dios sabe la condición que la persona tiene. Aquellos que están sanitos, me agrego, yo. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir. Hasta para agradecer a Dios. Piensen si ustedes se arrodillan. No tenemos que publicarlo. Es mi tiempo con Dios. Pero el postrarme arrodillado dice mucho más que 1000 palabras. Poner una adoración, clamarle a Dios, aunque estés alabando a Dios arrodillado, tú estás sometiendo tu carne. ¿A quién? A Dios. Estás obligando que tu carne se humille a Dios, solo con el hecho de arrodillarme. Otra cosa, si tú eres flojo y tú no entiendes que tu carne se tiene que humillar, primero comienzo arrodillándome. Después tengo que empezar a someter ayunos, porque el ayuno es para someter mi carne, amados. Si tú eres flojo para arrodillarte, si tú eres flojo para ayunar, eres el cristiano que todo es para victimizarse. Y esto no trae liberación a tu vida. Porque este hombre en ese pequeño momento que fue lúcido, corrió a buscar su liberación y se arrodilló y se postró. No existe ningún espíritu más poderoso que Jesús. No hay ni Dios. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amados. 3 en 1. Entonces, ¿por qué no vivimos en victoria? ¿Por qué no somos libres? Porque es un problema de voluntad. Es un problema de voluntad. Tú tienes que tener la voluntad de vivir distinto. Tú tienes la voluntad, tú tienes que querer salir del problema, o familiar, o económico, lo que quieras. Lo que tú pongas de bendición en tu vida se va a cumplir si hay voluntad en ti y humillación a Dios. Versículo 10 del mismo, estamos leyendo Marcos 5, versículos 6 y 7.
Me voy al versículo 10. Y una cosa que quiero explicarles es, Dios responde a la fe, pero Dios responde al clamor. Tal vez nosotros vinimos al evangelio, y tenemos fe, pero tal vez no tenemos una fe activa porque estamos en nuestros primeros pasos. El Señor también escucha el clamor, porque este hombre estaba endemoniado. Entonces, tal vez tienes poca fe, pero el clamor también Dios lo escucha, porque hemos dicho que tenemos que pedirle a Dios. Si me falta fe, ¿qué le tengo que pedir? Que aumente la fe. Yo necesito fe activa. Yo necesito ser un hombre o una mujer de fe. Pero lo que pasa es que cuánta voluntad tú tienes. Escucha. Es exactamente lo mismo. Que te levantes cada día y sabes que tenés que limpiar tu casa, que tenés que ordenar tu casa, y la persona el primer día no se levanta, el segundo día no se levanta, el tercer día no hace. ¿Qué está faltando? ¿Voluntad? Está faltando voluntad. Entonces, si falta voluntad, aunque yo vaya a la casa, la levante, o vaya y le haga el café con leche, o vaya y la levante y la saca al sol, ¿qué va a pasar si esa persona no tiene voluntad? A los pocos días está exactamente como igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, amados? Yo quiero que ustedes entiendan. Conocer la verdad del Evangelio cuesta trabajo, pero trae victoria. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo que pedirle a Dios que me ayude con la voluntad, porque a veces estoy cansada. Yo les he dicho a las mujeres que trabajan, que vienen a la casa, oren por voluntad también, porque hay que llegar a casa, hay que hacer todo en casa y después uno tiene que buscar el tiempo para uno alimentarse espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Voluntad, porque si no quedaríamos destruidos arriba de una cama. Pero necesito la voluntad. ¿Y por qué no se la piden a Dios? Si la palabra dice que para Él no hay nada imposible. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios, gente, conoce el poder del Señor. Cuando Jesús va a liberar a este hombre, los propios demonios le dijeron, ¡ay, no nos envíe fuera de esta región! ¿Qué significa? Que ellos tenían el poder y la potestad para estar dentro de ese hombre. Entonces, cuando le damos legalidad a Satanás, él va a venir a destruir tu vida, tu casa, tu familia y todo. Cuando ellos se tienen que ir, es cuando yo planto bandera de Jehová Nisí en mi casa. ¿Quién tiene que habitar mi casa? Dios. Pero antes de que Dios habite mi casa, tiene que habitar en mí, para que yo tenga la autoridad para decirle a Satanás en mi casa, tú no te metes. Porque acá dice la palabra que ellos reconocían la autoridad y le dijeron, no nos eches de este lugar. Entonces, cuando yo conozco la palabra, ustedes me habrán escuchado hablar y orar. Yo declaro la palabra y digo, Satanás no tiene poder, ni Satanás ni sus secuaces para venir a destruir mi vida. Los echo al abismo sin retorno y sin reemplazo. La palabra lo dice. Pero para eso yo tengo que tener la identidad de hija y conocer la palabra, el logo y el rema para echar toda maldición de mi vida. De mi casa, de mi vida espiritual y también de mi economía. Le rogaban, ustedes lean porque no voy a seguir leyendo el resto, ¿no? Pero ustedes saben que este hombre fue libre. No fue libre. ¿Verdad que fue libre? ¿Pero por qué? Porque hubo voluntad y porque estaba el poder del Señor. Los echó a todos. Lean el resto para que puedan ver cómo se fueron y cómo se murieron, ¿no? Ahora, la liberación es instantánea. Esa liberación fue instantánea porque ese hombre en ese momento, amados, tuvo voluntad. Ya no quiero vivir así, ya está. Busquen más pasajes bíblicos y van a ver que la Biblia está llena de hombres y mujeres que se cansaron de vivir en la situación que estaban y quisieron ese milagro ya. ¿Entienden? Ahora, el trabajo. Y acá digo el trabajo. ¿Por qué digo el trabajo? Porque tú tienes que ser valiente para poner voluntad y decir, esto no lo quiero, se destruye, se termina hoy. Y de acá en adelante camino ¿con quién? Con el Señor.
Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si Él es el mismo, ¿por qué nos falta la verdad del Evangelio? ¿Por qué nos falta vivir el rema? ¿Por qué? Porque nos falta voluntad, amados. Nos falta voluntad. Clamen y le piden a Dios voluntad. Ahora vamos a la liberación progresiva. Ay, pastor, hace tanto que estoy con esta lucha y el Señor no me muestra el final. Siempre el Señor está actuando. Escuchen lo que les voy a decir. Siempre el Señor está actuando. Dijimos que la liberación instantánea, el hombre tuvo que poner ¿qué? Voluntad, ¿verdad? Porque el poder de Dios estaba. El Señor leímos en la palabra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Miren lo que pasa con la libertad progresiva. La liberación progresiva es un proceso espiritual que toma tiempo. Toma tiempo. Porque las cadenas se van a romper paso a paso y a paso. Entonces yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo le explico a tus hijos que Dios a algunos los libera muy rápido y a otros paso a paso? Porque el Señor nos quiere a todos por igual, amados. ¿O no? Nos quiere a todos por igual. Pero ¿por qué cuesta más con unos que con otros? Dijimos que este primer grupo de esa liberación rápida es voluntaria, ¿no? La persona tiene que tener la voluntad de querer cambiar. Escuchen lo que les voy a decir. Ustedes han visto gente, capaz que testimonio, de que personas se sanan rapidísimo. Y tal vez después no buscan más a Dios y se van. ¿O no? Cuando tuvimos el año pasado, no, ya pasó más de año, cuando vino el pastor Jasper, hubo gente que se sanó. ¿Y después qué pasó? Dejaron de congregarse. Y lamentablemente, amados, muchas de esas personas que se sanaron, que no se siguieron congregando, lamentablemente volvieron a recibir la misma enfermedad que tenía. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque ellos tuvieron la fe, tuvieron la voluntad, creyeron, recibieron la sanidad. Lo más terrible es que esas personas, muchos de ellos, volvieron a la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que las envían las tinieblas. Y si tú no sigues practicando el Evangelio y liberándote, la palabra dice que vendrán. Bien, bueno, seguimos acá. ¿Qué pasa con la liberación paso a paso? Esa liberación que tú necesitas progresiva. Primero que nada, la característica está que el Señor busca tu cooperación. Tú necesitas dejarte en las manos de Dios para que Dios empiece a obrar en ti. Porque Él te escogió no por un momento clave, Él te escogió para el resto de la vida, de tu vida, para recibir bendiciones, para recibir todo lo que Él te ha prometido. ¿Vieron que hay una diferencia, no? Entonces, en esa cooperación que Dios necesita tuyo, lo primero que vas a tener que poner, ¿qué es? La voluntad. Lo primero va a ser la voluntad. Entonces Dios va a trabajar en áreas de tu vida porque Él no quiere que tú recibas una liberación instantánea y te vayas. Él quiere que tú permanezcas. Entonces, tú vas a poner la voluntad y Él va a empezar a trabajar en tus heridas. Va a trabajar en tus heridas del alma, va a trabajar en cada parte de tu cuerpo, porque Él necesita que tú vivas la libertad en Cristo. Entonces, cuando Él va a ir trabajando, vos vas a ser probado. En Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación. Entonces, Él lo que te está diciendo, que Él va a ir sanando las áreas de tu vida, pero te está diciendo la palabra transformaos. Pero dijimos que lo primero que teníamos que hacer era dejar que mi voluntad quiera. Yo debo dejar que Él trabaje en mí, que Él opere en mí. Ahora escuchen lo que les voy a decir. En la renovación, cuando mi mente se empieza a renovar, tú vas
a tener que obedecer la palabra. Y ahí la gente empieza a fallar. ¿Saben por qué? Porque las personas quieren que todo sea ya. Y estamos hablando de que es una liberación en proceso. Y lo primero que Él va a tratar contigo es con tu mente y con tus emociones. Y en esas emociones, y en esas heridas del alma, y en esas heridas de tu mente, Satanás va a empezar a hablarte también. Y cuando Satanás empiece a hablarte, el Señor está trabajando contigo. Pero ahí está la voluntad. Me paro acá y ¿a quién escucho? Escuchen lo que les voy a decir. ¿A quién escucho? A Satanás, que me está diciendo siempre estoy en lo mismo y nunca salgo de esto. O en aquellas personas que te quieran llevar para que tú entiendas que la liberación se va a dar cuando tú pongas toda tu energía ¿en quién? En Dios. El renovar la mente, renovar el corazón, renovar los pensamientos, va a necesitar de tu voluntad y de tu obediencia a la palabra, no de lo que te mintieron. ¿Por qué digo no de lo que te mintieron? Satanás conoce la palabra. ¿Saben que les quiero decir algo? La gente que practica el ocultismo ayuna más que los propios cristianos. ¿Por qué? Porque ellos a su manera saben que detrás de un ayuno hay victoria. Los cristianos están como están por falta de no utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Un satanista, para cerrar una iglesia, ayunan 3 días sin agua y sin comida dentro de una estrella de 5 puntas, para cerrar una iglesia, para derribar un pastor. Pero ustedes no logran entender que uno de ustedes en su casa, ustedes son pastores de su casa. Y yo les estoy dando un ejemplo de lo que hacen con los líderes. ¿Y qué hacen ustedes para cuidar su casa? ¿Qué hacen ustedes? Yo siempre digo y en casa lo aclaro. En mi casa, el que es el pastor principal no soy yo. ¿Quién es? Está Dios para todos, amados. Dios nos escogió. Está Dios en nuestros hogares. En donde está el esposo es el responsable de esa casa. Ese esposo va a tener que orar, ayunar y sacar esa casa adelante. Si ese varón no lo hace, Dios levanta después a la mujer, porque son los dos ayuda idónea. Si ese hombre no lo hace y la mujer lo tiene que hacer, él va a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque él es responsable de su mujer y sus hijos. La esposa, por más que el varón ocupe ese lugar, la esposa es responsable de la casa y de los hijos. Si la madre es piedra de tropiezo, Dios también tomará cuenta de esa madre. Entonces estamos hablando que a veces tenemos dificultades en nuestro hogar por no ocupar los lugares que nos corresponden. Porque si un varón no ocupa el lugar que le corresponde, amado, va a tener que ocupar la parte espiritual la mujer. Pero Satanás viene con todo, no se crean, hermano. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes viven engañados. Porque yo no tengo a ningún enemigo. Amados, despierten. Cada barrio, y lo voy a decir, está consagrado a demonios. Y en la brujería que ustedes ven en las esquinas, son trabajos. Porque necesitan que todos ustedes sean los clientes. Para tirarse las cartas, para ponerse la cintita, para ir a no sé qué, a vencerse. Ellos mismos se los ponen a los trabajos y ellos mismos se los quieren sacar. No tengo a nadie que me ataque. A ver, amado, despierten. Por eso la palabra dice que los cristianos deben ser libres. Deben clamar por su casa. Deben clamar. La puerta que tú dejes así pequeñita, la rendija de la puerta, tú estás dando pie para que las tinieblas entren a tu casa. Y voy a cortar acá. No voy a leer el pasaje bíblico si no se me va mucho. Vamos a 2 ejemplos que son importantísimos de hombres que vivieron procesos de liberación.
En Segunda de Reyes capítulo 5, no lo voy a leer, tenemos la historia de Naamán, del sirio. Escuchen lo que yo les voy a decir. El proceso de este hombre. Él era leproso, ¿se acuerdan? El primer problema que tuvo este hombre, que era un hombre de poder, ¿verdad? El primer problema que ese hombre tuvo fue que tuvo que escuchar a la sierva hebrea. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuánto orgullo tenemos nosotros cuando alguien viene a hablarnos de la palabra de Dios o alguna cosa que no estamos haciendo correctamente y nosotros nos ponemos como este señor Naamán y nos cuesta bajarnos de nuestro pedestal, amados? Eso es dejar una puerta abierta, porque hasta un niño puede hablarnos, hasta un adolescente puede hablarnos y nos pueden confrontar con la palabra. ¿Qué pasa con esto? Primera lucha que él tuvo, escuchar a una sierva hebrea. Después tuvo que viajar a Israel. El que conoce la historia sabe que él se sintió sumamente humillado, que el sacerdote no se molestó en atenderlo, ¿se acuerdan? Que mandó a un empleado a decirle lo que tenía que hacer. Lo otro terrible que tuvo que pasar para recibir la sanación. Lo mandó sumergirse en un río por 7 veces y él decía, en esa mugre me voy a ir a meter. ¿Qué sucede con él? ¿Saben cuándo él se sana? Que él logra la liberación física y espiritual. Después que él se humilló y obedeció. Porque tuvo que bajar el cogote para hacer lo que le estaban diciendo. Bien, vamos a Mateo 26, versículo del 69 al 75, o Hechos 2:14, no lo voy a leer. Después ustedes lo leen en su casa. Tenemos la historia de Pedro. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Juan 21 también lo dice. ¿Cuántas veces negó a Jesús? Ahora, ¿qué pasa en esta historia? Él estaba lleno de miedo. Lleno de miedo. Prometió cosas que no las cumplió. ¿O no? Porque él decía, cuando andaba con Jesús, que él jamás se iba a separar ni iba a traicionar a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Cuándo él fue libre, amados? Él fue libre cuando recibió el Espíritu Santo y se levantó valientemente a predicar la palabra. Pero necesitó ser lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibió esa liberación y perdió todo temor y cobardía? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la prédica creo que el domingo pasado o el otro? Ser lleno del Espíritu Santo. Cierra todas las puertas al enemigo, porque estoy llena del Espíritu Santo. Y si mi vida está llena del Espíritu Santo, no va a haber ningún tipo de temor. No van a haber excusas en mí. ¿Me entienden? Porque voy a creer más allá. ¿Qué es creer más allá? Es que aunque tus ojos naturales todavía no lo ven, tú le estás creyendo a lo que el Señor dijo. ¿Bien? Entonces, qué maravilloso es entender, amados, que el Señor siempre trabaja. El Señor siempre está trabajando, porque Él quiere tu liberación completa. Él quiere tu liberación completa. Algunos va a ser instantánea y otros va a ser progresiva. Pero la progresiva es aquella que el Señor necesita, amados, derribar muchísimas áreas de nuestras vidas. Él va a tratar, lo voy a leer para no olvidarme, va a tratar con nosotros, con nuestra voluntad, va a sanar nuestra alma, va a renovar nuestra mente, va a trabajar con nuestra obediencia y te va a hacer luchar por tu libertad. Cuando digo que el Señor va a hacer que tú luches por tu libertad, porque ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Escuchen lo que yo les voy a decir. Hay muchos de nosotros venimos y levantamos las manos y oramos y adoramos a Dios y le decimos a Dios que le vamos a creer solamente a Él. Pero cuando estamos en una situación difícil, el temor y el miedo nos paraliza. Y cuando el temor y el miedo te paralizan, te quedaste estancado. ¿Y dónde está la promesa de seguir a Dios y escucharlo solamente a Él? ¿Vieron cómo podemos fallarle?
Entonces nosotros, cuando le clamamos a Dios por voluntad, le tenemos que pedir al Señor no caer en engaños del enemigo, ni mentiras del enemigo. Porque esta palabra no es para los incrédulos, esta palabra es para nosotros, los que luchamos cada día para que la palabra y la promesa que Dios nos dio se cumpla en nuestras vidas. Ahora, el proceso, piensen en una cebolla, amados. Piensen en una cebolla. ¿Qué le pasa a la cebolla? ¿Hay que sacarle qué? Capas. Tenés que dejar que Dios te saque esas capas. No sé qué capa estás viviendo, pero cuáles son aquellas que no te dejan que el Señor llegue a lo más profundo, a la verdadera cebolla. A cuál es el proceso, la identidad, lo que Él quiere, cómo Él quiere usarte. Amados hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es la liberación, cuando entendemos cómo orar con liberación, ustedes tienen todas las herramientas. Les he dicho hasta el cansancio. El que quiera aprender a tener oraciones de guerra, se las enseño. No tengo problema. Acá se enseña y se predica lo que es la oración de guerra. Ustedes tienen que ser cabeza y dejar de ser cola arrastrados. Tienen que vivir diferente. Tienen que entender que en este proceso de liberación Dios está sacando lo que nos sirve. Porque quiere usar realmente tu vida para cambiar tu familia. Dejemos de mirar el pasado, dejemos de mirar nuestros errores. Porque el Señor cuando nos perdona y nos llama, Él nos hace una nueva criatura. Entonces, ¿por qué no vivo esa palabra? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no me arrodillo a clamarle al Rey? Él es el único que tiene toda posibilidad para cambiar nuestras situaciones. ¿Y saben qué es lo más triste? Que yo hoy preparaba, en un momento que estaba con Jonathan, se me borró toda la prédica. Y yo digo, bueno, Señor, la mitad de la prédica se me había borrado de la computadora. Y digo yo, la voy a volver a escribir, porque la venía trabajando. Y le digo, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y me aparece un pasaje bíblico que yo no lo tenía en la primer prédica. Y quiero compartirlo con ustedes. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y somos tan duros de servir, hermanos. Tan duros de corazón que no entendemos. Hebreos capítulo 12, versículo del 9 al 11. Y el Señor trató conmigo en esto. Él quiere transformar tu vida. Tú tienes la manera de vivir en victoria y con éxito. Tú tienes que entender que tú tienes el poder para cambiar situaciones de tu vida. Tú tienes el poder para renunciar a todo temor, a toda angustia. Ya no más. No vivan más ya con las mentiras del enemigo. Pero para eso me tengo que limpiar. Tiene que salir de mí toda religiosidad, toda estructura, toda mentira. Lo que el enemigo haya dicho de ti, amados, ya está. Déjaselo a los pies de Cristo y le dices a Satanás que no va a tener manera de seguir engañándote, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Dejen de vivir en miseria, amado, porque se vive en miseria económica, porque empiezan una miseria espiritual. Y es una cadena. La gente no deja a Dios del día para otro, deja de a poco. Y acá les estoy mostrando el primer ataque, tu mente, porque empieza a mentirte y empiezas a ver los defectos, porque no me quieren, porque no me valoran. Eso no viene de Dios. Y cuando estoy haciendo nuevamente, el Señor me da esta palabra. Cuando vuelvo a retomar el tema de la prédica para seguir escribiéndola, me dice esto. Dios va a usar, amados, un proceso de liberación para cambiar tu carácter. El carácter tuyo tiene que morir para que tú vivas en victoria, para que tú pongas la cabeza en la almohada. Y escuchen lo que voy a decir, que no me quiero extender de esto. Tú tienes el poder para clamarle a Dios. Aquellos que vienen los jueves saben que he predicado sobre la atalaya. Ese vigilante, ¿cómo vigilas tu vida espiritual? Amados, si yo cuido mi vida espiritual y la cuido a mi vida espiritual,
yo tengo las herramientas para cuidar la vida espiritual de mis hijos. Padres, estoy cansada de decirle, aliméntense con la palabra, con el logo y el rema, para cortar toda atadura que venga a atacar a tus hijos, a tus generaciones. ¿Pero qué le vas a dar a tus hijos si estás luchando con tu mente? ¿Por qué no te has renovado? Ese carácter se tiene que morir para que vea y se esté en nuestras vidas la presencia del Rey. La palabra dice esto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y yo digo amén, gloria a Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchas veces yo hablo con los padres y digo, Dios mío, no están viendo. Todos aquellos que tienen hijos amados tienen una joya en las manos. Es un regalo de Dios, pero también es nuestra responsabilidad. ¿Cómo yo cuido ese regalo de Dios? Ese regalo de Dios tiene que estar en Dios, porque esa vida tiene que recibir lo que Dios ha prometido. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué se alejan? ¿Saben por qué se van de la iglesia? ¿Saben por qué nuestros hijos en la adolescencia? Porque les falta madre y padre que se arrodille, que clame por sus hijos, aunque tenga que ser 21 días arrodillado clamándole a Dios para decirle que el enemigo no tiene poder para robarme un hijo. Ahí está el problema. A mí me molesta y tengo que venir a Cristo y pedirle al Señor que me dé frutos del Espíritu. ¿Entienden? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amar. Tengo que amarlos a todos aunque vea que se están equivocando. Nuestros hijos valen y valen mucho, pero es mi responsabilidad cómo yo los cuido, cómo yo los educo, amados. Pero si yo estoy sana, ellos van a estar ¿qué? Sanos. Si yo estoy bien espiritualmente, ellos van a ver que en mí hay fe. Me van a ver a mí cambiar, me van a ver a mí que me esfuerzo. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, amados. La sanidad primero empieza en mí, para yo sanar mi casa, para sanar mis hijos, para sanar mi descendencia. Nosotros somos responsables y daremos cuenta. Nuestros hijos no pongan excusa. Eso es mentira de Satanás cuando dice que cuando llega la adolescencia ellos se apartan. No, eso es mentira de Satanás porque nosotros bajamos los brazos, porque nos olvidamos, porque nos distraemos, porque pensamos. Y el pensamiento tiene que estar en la promesa. Tiene que estar en la promesa. Tiene que estar en la promesa. Ayer pasó algo. Y yo quedé feliz por una actitud de mi hijo mayor. Quedé feliz. Y le dije a una hermana, gloria a Dios, porque eso es reflejo de años clamando. Ellos no se van a ir al mundo cuando hay madres y padres que claman. Pero madres y padres que reconocen que son débiles. Yo no tengo el librito bajo del brazo, amados, pero tengo una diferencia. Tengo a Cristo y le clamo a Él. Y cuando uno de tus hijos te cuestiona esto, no te está faltando el respeto. Te está confrontando con una verdad. ¿Cómo tú eres como cristiano? ¿Cómo tú eres como cristiana?
cómo tú te paras frente a tus hijos. Porque acá no estamos hablando, amados, de tener autoridad sobre uno de nuestros hijos. Acá estamos hablando de autoridad espiritual, de sentarme y si no me escucha, me voy a lo secreto, a clamarle a Dios para que le abra el entendimiento. Ayunar y decirle a Dios que no. No me pongo a los gritos y a pelear como una loca, histérica. ¿Por qué? Porque el poder viene a través de un Padre que me va a dar la autoridad para ponerme en la brecha y decir que mis hijos no son juguetes de Satanás. Pero yo lo tengo que clamar por mis hijos. Ahora escuchen lo que yo les voy a decir. Y a veces ustedes se olvidan de esto. Yo tengo la lista de todos ustedes para orar, para ayunar, para clamar. Pero no se olviden, amados, que yo tengo la lista de todos ustedes con sus hijos. Pero los que tienen el poder es el papá y la mamá porque conviven con ellos. ¿Entienden? Saben los defectos de sus hijos, saben qué está pasando con sus hijos. Entonces son ustedes que si es un tema de rebeldía, levántense a orar y ayunar. Y si la rebeldía empezó por mí, ¿cómo quiero? Escuchen lo que les voy a decir. ¿Cómo quiero que un hijo me respete a mí si ven que yo le falto el respeto a un adulto? ¿Cómo pretendo que mis hijos no mientan si yo miento? ¿Cómo pretendo que los pobrecitos hagan cosas que yo no las hago? ¿Por qué digo pobrecitos? Porque son pobrecitos, porque ellos viven nuestro ejemplo. ¿Cómo soy como madre? ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo fui? ¿Cómo soy como cristiana? Y hay algo que tenemos que tener cuidado. Si tú no eres un buen cristiano en tu casa, son los primeros que van a salir huyendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se crían viendo a padres que en la iglesia representan una cosa y en la casa representan otra. Van a salir huyendo porque estás enseñándoles que hay doble cara. Acá soy de una manera y del otro lado soy de otra y del otro lado soy de otro. Eso tú perdiste autoridad. La conclusión que quiero dar para terminar en esto es la verdadera diferencia que hay en una liberación instantánea y en una paso a paso no es el tiempo, amados. No es el tiempo, es el corazón. Es el corazón, cómo está nuestro corazón. Y si Dios está trabajándote en tu liberación paso a paso, Él va a tener que limar primero tus pensamientos, tu mente, tu alma, tu corazón. Tú tienes que entregarte a Dios para ser libre. Tú tienes que querer la voluntad. Tú tienes que querer. Ahora, Dios no cambia a presión, amados. Dios no. Dios es un caballero. Dios no te va a liberar si tú no dejas ser liberado. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Por qué leí lo de la desobediencia? ¿Por qué leí, amado? Porque nosotros le obedecíamos y no teníamos problema con la disciplina de nuestros padres. ¿Saben cuándo nos enojamos? Cuando la disciplina viene de Dios. Cuando a veces yo les digo, cuidado con lo que están haciendo, ustedes se enojan. Y la palabra dice, ¿cómo ustedes y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía? Porque nuestros padres tampoco tenían el librito de ser papá y mamá, pero nos disciplinaban. ¿Y qué pasa cuando nos disciplina Dios? ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos es apartarnos. Lo primero que comenzamos a hacer es apartarnos. Y qué triste es cuando un cristiano solo viene a la iglesia y no es capaz de orar ni ayunar. Eso es muerte de una crónica anunciada. Porque esos hijos amados se les van a ir de las manos. Que Dios no lo permita. Que Dios no lo permita, amados. Pero es responsabilidad de ustedes. ¿Cómo esos hijos van a ir de ahora en adelante? Es responsabilidad de ustedes. No es de la iglesia. ¿Saben por qué digo que no es de la iglesia? Porque nosotros hacemos nuestra parte. Orar, clamar. Los líderes oran, ayunan por sus hijos. Pero ¿saben cuál es el problema? El testimonio nuestro vale más que 1000 palabras. Que ven nuestros hijos en nuestros hogares. Que ven. Que escuchan. Que sale de mi boca. Cómo me paro
delante de la presencia de Dios. Bendito Dios, quiero orar, amados. Yo los quiero invitar a que ustedes repitan una oración en base a esto. El que no quiere, tome total libertad. Pero esta oración es en base a esto, que Dios nos ayude. Y después que yo diga amén, yo voy a seguir orando por ustedes y las familias y le voy a pedir a Alan que ponga la adoración que yo le había pedido. Y vamos así con los ojos cerrados a repetir. Me presento delante de ti, Señor. No con justicia propia, sino con tu sangre preciosa, quien me abrió el camino para acercarme a ti. Hoy reconozco que necesito ser libre, pero conforme a tu voluntad, no según mi entendimiento, no según mis deseos. Ayúdame, dame sabiduría perfecta, dame conocimiento, dame tu logo, dame tu rema, dame ese crecimiento que tanto necesito. Despierta en mí, Señor, la fe que mueve montañas, la fe que va a permitir que me mantenga firme, la fe que confía ciegamente en ti, Señor. Quiero esa fe que espera en tu voluntad, aunque no lo entienda. Haz crecer en mí una fe activa, una fe viva. No quiero ya más vivir con una fe falsa. Ya no quiero ser superficial. Quiero ser firme en tu palabra. Quiero ser libre en tu palabra. Señor, aviva mi voluntad. Ayúdame, soberano Dios. Cuando flaqueo, cuando estoy débil, rompe, soberano Dios, toda pasividad en mí, todo desgano, toda pereza, toda comodidad. Quiero, Señor, que tú trates conmigo, que me des un corazón firme. Quiero vencer todo estancamiento. Quiero obedecerte en amor. Ya no quiero tener miedo. Ya no quiero vivir estancado. Ya no quiero ser un religioso. Y te ruego, Señor, que me enseñes a obedecerte solamente a ti. Aún cuando me cueste, aún cuando no lo entienda, te pido, Señor, que abra mi entendimiento y que me dé fuerzas de que de mi boca salgan las palabras que tu Hijo Jesús lo dijo, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahora con humildad te pido que arranques de mí todo aquello que a ti no te agrada, todo lo terrenal, toda mentira de Satanás. Hoy la renuncio. Quita, Señor, de mí todo orgullo, todo egoísmo, toda dureza de corazón, todo deseo desordenado, toda herida no sanada, todo temor, toda parálisis espiritual, hoy la renuncio. Todo argumento de las tinieblas, hoy la renuncio. Ya no quiero vivir estancada. Ya no quiero vivir en pobreza espiritual. Y quiero que cambies la situación de mi vida, la situación de mi casa, la situación de mi familia. Y Señor, quiero vivir en una libertad profunda, completa, verdadera. Hoy quiero que me saques de toda esclavitud,
que me transformes, que rompas toda cadena, que me ayudes a vivir en libertad. Llena mi interior. Espíritu Santo, vive en mí. Quiero ser obediente. Quiero que sea tu presencia poderosa sobre mí. Y toma control en mi vida y hazme libre. Amén. Bendito Dios. En este momento, soberano Dios, quiero pedirte por todos los que están aquí presentes, Señor. Quiero bendecir a cada familia que está aquí representada, Señor. Toma control sobre cada uno de ellos. Pero ante todo, Padre, quiero pedirte, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros. Desde el momento que salimos de este lugar, Señor, ayúdanos. Despierta a tu pueblo, Señor, en voluntad, en obediencia a tu palabra. Te pido, soberano Dios, que los inquietes a poder entender, Señor, que el milagro, la bendición, que esa libertad, todo lo que tú has prometido, Señor, se va a cumplir. Por eso te pido, Señor, que tú trates con cada uno de tus hijos, Señor, que en esta semana no se olviden de tu mensaje y que podamos vivir todos en libertad glorificando tu nombre. Te pido por las familias que están aquí representadas. Te pido por estas madres, te pido por estos padres, Señor. Te pido por una restauración en los matrimonios. Te pido que tú guardes a nuestros hijos, Señor, pero danos sabiduría como padres. Ayúdanos a ser, Padre, de buen testimonio hacia sus vidas, Señor. Y si nos hemos equivocado, te pedimos hoy que nos perdones. Y ahí donde tú estás, dile al Señor, perdóname, Señor, si he obrado mal. Pero hoy entendí la palabra. Hoy entendí, soberano Dios, que tú me estás llamando a dejarme guiar por ti, a poder dejar la esclavitud para vivir en libertad. Y que tú estás tratando conmigo a través de cada prueba. Oh, soberano Dios, ayúdanos, Señor, a someternos a tu presencia. Ponernos de rodilla. Ese hombre, amados, estaba endemoniado y él corrió porque sabía que había una respuesta y se arrodilló frente a Jesús pidiéndole: ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Y hoy el Señor nos vuelve a hablar, amados, de que podemos vivir de manera diferente si corremos a sus brazos, si corremos a sus pies.